Entonces, quizás ha sido Cicerón quien más hondamente ha reflexionado sobre el significado de la vida republicana. Cicerón lo hizo, además, desde un sitial privilegiado. Contempló la República Romana a partir de su condición de filósofo, de literato, de jurisconsulto, y no menos importante, contempló esa realidad desde su sitial, desde su lugar como ciudadano. Pero esa contemplación de Cicerón, desde su condición de filósofo, de literato, de jurisconsulto, fue complementada de una manera especial por la acción. La conciencia plena del valor de su ciudadanía romana, lo empujó ineludiblemente al terreno de la acción. Pasó naturalmente del espacio de lo privado al espacio de lo público. A pesar de haber sido considerado desde muy joven como el mejor abogado de Roma, y hay que ver lo que eso significaba en ese momento, Cicerón no ejerció por mucho tiempo el derecho. Muy pronto comenzó a convertirse en ese estadista cuya vida es hoy un legado moral para toda la humanidad, incluidos nosotros, por supuesto. Rápidamente Cicerón llegó a ocupar distintos cargos hasta alcanzar el de mayor dignidad de su tiempo, que era ser cónsul de Roma. Por eso, la mayoría de los autores coinciden, y así lo dicen expresamente, en que Cicerón fue un siervo de su patria. Siervo de su patria. Atentos con esta expresión, que tendríamos que aspirar nosotros a lo mismo. Creo que en ese camino estamos. Ahora bien, ¿qué nos sugiere? Vamos con estas preguntas a la conciencia. ¿Qué nos sugiere esta doble condición de hombre contemplativo y de hombre de acción que caracterizó a Cicerón? ¿Qué debemos aprender los venezolanos de esa dualidad existencial en una persona? Y de manera más concreta, ¿qué nos dice todo esto para Venezuela? La respuesta es que nos dice mucho, que nos sugiere mucho, que debemos aprender mucho y que obviamente tenemos que afinar la sensibilidad para apreciar esta realidad que intento demostrarles o que intento mostrarles en este momento. Lo que tenemos que aprender en especial de esa dualidad de Cicerón, lo que debe grabarse a fuego en nuestras almas, es una verdad que puede tener ya la categoría de verdad universal, una verdad imperecedera, que es reflejada con brillo en la propia vida de Cicerón. Y es la siguiente. Por favor, atención. Una república es al mismo tiempo, un orden de contemplación en común de los valores del espíritu humano y un orden de la acción práctica por la justicia. Atentos con lo que estoy diciendo. Una república es un orden para la contemplación en común de los valores del espíritu humano, pero también es un orden de acción práctica de lucha en común por la justicia. O dicho de otra manera, quizás más sencilla, la república es un orden moral de contemplación y acción para la vida en común. Un orden moral de contemplación y acción para la vida en común. Que sea un orden de contemplación significa que es un ámbito de vida común en donde debe aspirarse también en común, y sin esto carecería de su sentido y de su finalidad, en donde debe aspirarse, voy en tres partes, atentos aquí, debe aspirarse la búsqueda de la verdad y el bien, el encuentro de la verdad y el bien, y por último, el amor vivencial de la verdad y el bien. Repito, buscar, encontrar y amar la verdad y el bien en común. Eso suena teórico, suena abstracto, pero es muy concreto, muy real. Y la negación de eso es lo que vivimos los venezolanos. Sigamos adelante. En otras palabras, la república, tal como la concibió Cicerón, y con él figuras equivalentes en otros tiempos, como Tomás Moro, a quien referimos ayer,
o como Juan Germán Rocio, entre nosotros, ven la República, la conciben como una gravitación vital junto con otros, con todos, se podría decir, que nos lleva a acoger en nuestras vidas lo verdadero y lo bueno. Que sea un orden de acción práctica, esto es lo otro, acuérdense de la dualidad, que sea un orden de acción práctica significa que no es una realidad a priori, que no es algo dado necesariamente por la naturaleza a los hombres. La República, por el contrario, es fruto del esfuerzo humano. Así como la sociedad puede existir naturalmente y tendemos a la sociedad, la República, en cuanto a orden de justicia, es fruto del esfuerzo humano, del actuar humano libre, generoso y responsable. Una república nace y persiste en virtud de la lucha de los hombres por la justicia. Se forja en el fragor de una lucha, de esa lucha por la justicia, que es tanto individual como colectiva. Recordemos el problema del orden justo en la sociedad y su paralelismo con el orden justo en el alma del hombre. Es una lucha que por el mismo orden de las cosas, es decir, por tener como objeto la justicia, es común, pues la justicia es la virtud propia de lo común. En definitiva, se trata de un luchar por la justicia que, siguiendo lo que diría Platón en El Político, en esa obra llamada El Político, esa lucha ha de ser por la justicia y ha de ser prudente y decidida. Quiero insistir en el carácter dual de la República, en su modo de ser con unicidad en el que se hacen mejores las personas. Es importante que entendamos la dualidad, es importante que entendamos que es contemplación en común de la humanidad del hombre y vivencia de sus valores, pero que también es dinamismo de acción de esa misma humanidad articulada en común. No existe, atentos con esto que voy a decir porque será clave luego, no existe una verdadera república sin la conjunción efectiva y permanente de ambas dimensiones, de lo contemplativo y de la acción. La contemplación sin acción, la contemplación en sentido clásico, no en sentido teológico, la contemplación sin la acción puede llegar a ser cultivo de la interioridad humana, pero no necesariamente construcción del espacio de lo público. Por su parte, la acción sin la contemplación es mera voluntad, es ímpetu desplegado de las energías humanas, pero sin referentes morales y acaso sin sentido de finalidad. Las autocracias, por ejemplo, en especial las totalitarias, son muestras claras de acción decidida, muy decidida, pero vaciadas de contemplación. Por eso, la de las autocracias no puede ser un orden de acción justa ni de acción por la justicia.